En Estados Unidos se produjeron tres problemas sociales. Primero fue la caza de brujas del senador McCarthy, en la cual se persiguió todo lo que fuese comunismo, es decir, muchos de los artistas relacionados con el cine tuvieron que marchar del país, la desigualdad social, a través de las protestas juveniles, con el movimiento hippie o la organización de eh, asociaciones femeninas, en la cual las mujeres pedían la igualdad, bueno, frente a los hombres, es decir, la igualdad de ambos sexos. Y por último, la desigualdad racial. La raza blanca y la raza negra en Estados Unidos, bueno, había grandes desigualdades en torno a, bueno, a el dinero, a vivir, y gracias a Martin Luther King, ese problema de desigualdad racial comenzó en su figura, aunque continúa siendo un problema no solo en Estados Unidos, sino a nivel europeo y también en otras zonas de África y Asia, es decir, a nivel mundial, que debíamos poco a poco ir erradicando como sociedad occidental en muchos países democráticos. La opulenta sociedad estadounidense también se enfrentaba a conflictos. El anticomunismo se convirtió en una de las señas de identidad. En algunas etapas incluso inspiró políticas que vulneraron los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Uno de esos momentos fue la caza de brujas, protagonizada por el senador McCarthy en 1950, quien desató una campaña dirigida contra cualquier sospechoso de ser comunista o simpatizante de esta ideología. Sus acusaciones e interrogatorios a miembros de la administración y del mundo de la cultura acabaron con la carrera laboral de muchos de ellos. Incluso algunos directores de cine y estrellas de Hollywood se vieron obligados a abandonar el país o a delatar a sus compañeros. A partir de 1952, el macartismo fue desapareciendo. Estados Unidos se enfrentó a una serie de problemas o conflictos, bueno, sociales. Y primero fue el anticomunismo, que fue una de las señas de identidad. Y claro, esto hay que decirlo durante el comienzo de los primeros años de la Guerra Fría. Es que en algunas etapas incluso inspiró políticas que vulneraron los derechos humanos de sus propios ciudadanos, es decir, es que quitaron hasta libertad. De ahí que la caza de brujas fuese uno de esos momentos en el cual el senador McCarthy, en 1950, bueno, quien desató una campaña dirigida contra cualquier sospechoso de ser comunista o simpatizante de la ideología soviética, es decir, del comunismo en sí, bueno, hubo acusaciones, interrogatorios a miembros de la administración y del mundo de la cultura que muchos de ellos acabaron además su carrera laboral y algunos se tuvieron que marchar como directores de cine o estrellas de Hollywood de Estados Unidos y delatar a sus compañeros. En 1952 el macartismo fue desapareciendo, aunque claro, es verdad que hubo unos años, es decir, dos, el cual se perseguía por la ideología en sí a personas a lo mejor que pensaban de diferente manera en el país. Y de ahí, bueno, pues que incluso vulnerasen los derechos de los propios ciudadanos estadounidenses. Otro gran problema de la sociedad estadounidense fue el de la desigualdad racial. Históricamente, la minoría negra había estado marginada. En los estados del sur, la segregación continuaba vigente y las diferencias, los niveles de vida entre blancos y negros eran abismales. La paulatina toma de conciencia de la población negra sobre su situación hizo aparecer desde los años 50 un creciente movimiento de lucha por la igualdad civil. Una de las figuras que destacó de este movimiento fue Martin Luther King, que fue asesinado en 1968. Una figura además que tuvo un papel muy importante en torno a la racial de las diferentes etnias que existían en el país. Finalizando la década de los años 50, los gobiernos estadounidenses comenzaron a garantizar la igualdad de los derechos civiles, pero el proceso no culminó hasta bien entrada la década de los 60. Un problema muy grave en Estados Unidos fue la desigualdad racial, pero que no solo es en Estados Unidos, que esto sucede en otros países. Grandes potencias, China, Rusia, India, en Europa en sí también, en África, en Asia, hay mucha desigualdad racial. Es verdad que la minoría negra siempre estuvo marginada y en los estados del sur se produjo la segregación. Además, había diferencias entre los niveles de vida entre blancos, negros, porque es que eran abismales, y la paulatina toma de conciencia de la población negra sobre su situación hizo aparecer desde los años 50 un creciente movimiento de lucha por la igualdad civil.
Martin Luther King fue una de las figuras más destacadas de este movimiento y además dejó una huella muy importante porque él quería la igualdad entre todos los estadounidenses, es decir, ya fuesen blancos o negros. Finalmente le asesinaron. Finalizando la década de los años 50, los gobiernos estadounidenses comenzaron a garantizar la igualdad de los derechos civiles, pero el proceso no culminó hasta bien entrado la década de los 60. El tercer problema de la sociedad estadounidense era la desigualdad social. Las diferencias sociales son mayores que en Europa. Un número elevado de personas carece de asistencia médica o de prestaciones de desempleo o jubilación. En muchas ocasiones las desigualdades sociales, mezcladas con la discriminación racial, han dado lugar a revueltas urbanas y a serios problemas de orden público. La década de los 70 fue también la de las protestas juveniles, representadas por el movimiento hippie. Muy importante fue también la fuerza social que adquirieron los movimientos de liberación de la mujer en todo el mundo occidental. Expresión de ello fue la creación en 1966 de la Organización Nacional para las Mujeres. Otro problema que hay en Estados Unidos es la desigualdad social. Y además es que las diferencias son más fuertes o incluso mayores que en Europa o Japón. Un número elevado de personas carece de asistencia médica, es decir, en torno si tiene algún problema para ir al médico o de prestaciones de desempleo o jubilación. Claro, en muchas ocasiones las desigualdades sociales mezcladas con la discriminación racial han dado lugar a revueltas urbanas y además a serios problemas de orden público. La década de los 70 fue la década que se llamó la de las protestas juveniles a través del movimiento hippie y bueno, fue muy importante también, tuvo una fuerza social, los movimientos de liberación de la mujer en todo el mundo occidental, porque la mujer expresaba sus ideas, quería la igualdad y con ello además se creó en 1966 en Estados Unidos la Organización Nacional para las Mujeres. Algo además muy positivo, pero que sigue habiendo los mismos problemas, porque hoy en día la desigualdad social entre hombres y mujeres sigue siendo, bueno, pues, bueno, pues también bastante importante. Y esto hay que decirlo porque es muy importante comprender esta situación, igual que la desigualdad racial. Sigue habiendo diferencias y entre blancos y negros, como entre mujeres y hombres, en torno a los salarios, a los puestos y a un sinfín de problemas. Pero no solo es en Estados Unidos, es que es en el resto de Europa y en el resto de continentes. Y en otras grandes potencias como China, Japón o India, también hay grandes desigualdades en la sociedad, en los puestos y en torno a las ideologías. Finalizo, comentar que tengo el grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Y además, esto es muy importante para entender, sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría, eh, la herencia, que continúa habiendo una gran cantidad de problemas sociales y raciales y de ideología en el mundo. Así que os mando saludos. Adiós.